Día 2 en Winnipeg. Creo que nos quedamos cortos. Vamos a necesitar más días para poder explorar la ciudad. ¿Por qué, Daine? Estamos impresionados, pero gratamente con Winnipeg. Muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que ver, mucha cultura, mucha historia y tiene una vibra muy chévere la ciudad, ¿verdad? Que nos encantó. Sí, tiene su toque hipster aquí, pero está muy bien, está muy bien. Nos gusta la ciudad. Así que acompáñenos otro día más de recorrido y vamos a seguir explorando la hermosa Winnipeg. Nos vemos en la calle. Ustedes se preguntarán por qué hay un fuerte en el área. Bueno, de hecho hubieron muchos fuertes aquí, comenzando por allá por 1738, cuando llegaron los primeros franceses a negociar pieles con los indígenas y usaban los fuertes precisamente para resguardar esas pieles y la mercancía que intercambiaban y que se transportaba por los ríos. De allí que el nombre de esta zona es llamada The Forks. Para entender bien la historia de Canadá debemos hablar desde Rupert Land. Por allá por 1670, estas tierras eran parte de la colonia francesa. Ellos habían establecido Nueva Francia, que incluía lo que hoy en día es parte de Quebec y parte de Ontario. El resto del territorio del actual Canadá estaba prácticamente inexplorado. Esto fue hasta que el príncipe Rupert, quien era un primo del rey Carlos II de Inglaterra, lo convenció de crear una compañía para explotar las pieles de castor de la zona al oeste del lago Superior y la bahía de Hudson. Toda esa zona se llamó Rupert Land y abarcaba lo que hoy en día Manitoba, Saskatchewan, Alberta, parte de los territorios del norte y parte de Montana, Minnesota, Dakota del Norte y Dakota del Sur, siendo Rupert el primer gobernador de la recién creada Hudson Bay Company, quien era la empresa con autonomía absoluta para explotar todas esas tierras. En este fuerte se lideró en 1869 la famosa Red River Rebellion, liderada por Louis Riel. Todo empezó cuando el dominio de Canadá le compró Rupert Land a la colonia británica, pero no les consultó a la gente de la comunidad, quienes mayormente eran mestizos y tenían más de 50 años establecidos en la zona. Ellos querían garantías de sus derechos y su tierra, y por eso Louis Riel es conocido como el padre de Manitoba. Me impresionó el café francés, pero tienen unas obras de arte en el patio y todos son latinoamericanos. Se lo juro que yo pedí un desayuno chiquito. No era mi intención que mi desayuno... Vean el mío, vean el de ella. Mi intención no era que mi desayuno fuera más grande que el de Guille. Adivinen quién come más. Yo pedí un desayuno pequeño. Esto es una grosería. Se ve buenísimo. Y el smoothie está súper rico. Buen provecho. Listo, nuestra evaluación para este restaurante es que está genial. Los desayunos están bien resueltos. Típico desayuno canadiense, pero además tú no puedes almorzar, puedes cenar y poner musiquita en vivo. Me gustó mucho, puedo regresar a una cena. Sí, sí se puede. Ahora los trajimos a conocer el Assiniboine Park. Es un parque bien extenso, me acuerdo del parque Baladida de Barquisimeto. Saludos a mi primo Joshua en Barquisimeto, que siempre ve nuestros videos. Hola Joshua, un beso, Dios te bendiga. En el parque vamos a ver el jardín inglés, vamos a ver el museo de arte de Louis Moy, ¿qué se llama? Museo de las Esculturas y el cafecito. Y un cafecito. O sea, ya se los mostramos para que lo disfruten. ¿Quién era Leo Moll? Leo Moll era un artista ucraniano que emigró a Winnipeg en 1912, de una altísima colección de esculturas, dibujos y los donó a la ciudad. Así que muchas gracias señor y señora Moll por habernos donado su colección porque está bellísimo este jardín. Bueno, ya se lo vamos a mostrar y ustedes den su propia opinión.
eso de la vuelta, como los manecillas del reloj, para ya mojarse. ¿Qué le parece? Para refrescarme porque hay mucho calor, pero mucho calor. Adicionalmente, este parque cuenta con muchas áreas de esparcimiento, como áreas para picnic, múltiples canchas deportivas, área infantil con un trencito de vapor y una zona de espectáculos al aire libre donde se presentan eventos durante todo el verano, la mayoría es completamente gratis. Mira, Union Station. Me recuerda como en Toronto y en Vancouver. Claro, porque aquí para el tren que va hasta Jasper. Dato histórico: los arquitectos que diseñaron esta estación fueron los mismos que diseñaron la Grand Central Station de Nueva York.